Buenas noches y bienvenidos al webinar de producción colaborativa de la información con BIM. Antes de comenzar, les recomendamos asegurarse de estar conectados a una red de Internet estable y cerrar cualquier otra aplicación o herramienta que pueda consumir ancho de banda. Esto garantizará una participación fluida en esta sesión. La ponencia será grabada y al finalizar la presentación habrá una ronda de preguntas para las cuales nuestro ponente estará puesto a responder. Además, les pediremos su colaboración para completar una breve encuesta que nos ayudará a conocer mejor sus intereses y satisfacción con el webinar. Pero antes, permítanme brindarles una breve introducción sobre quiénes somos y cómo los podemos ayudar. Senco es una empresa líder en soluciones de software con una trayectoria de más de 33 años en el mercado. Nos destacamos por nuestra especialización en software para ingeniería y nuestro compromiso con la innovación en este campo. Representamos a marcas líderes en la industria de software para ingeniería, como Autodesk, ANSYS y Oracle. Respaldamos cada implementación con un servicio postventa de alta calidad, asegurando una experiencia integral y satisfactoria para nuestros clientes. Además, como centro autorizado de entrenamiento, ofrecemos capacitaciones certificadas que permiten a nuestros clientes aprovechar al máximo las herramientas y tecnologías que ofrecemos. Antes de comenzar la presentación, nos gustaría conocer mejor a nuestra audiencia, así que voy a compartirles en pantalla un pequeño sondeo de solo dos preguntas que pueden marcar aquí directamente en Zoom. Listo, ya se les está mostrando para conocernos mejor y que nuestro expositor también sepa cómo estamos de audiencia el día de hoy para la presentación. También recordarles que vamos a invitarlos a llenar una encuesta que estaremos enviando por el chat al finalizar la presentación y así puedan obtener un certificado de participación del seminario de forma gratuita. ¿Ok? Especialista, ¿usted logra ver las respuestas? Déjame ver un segundo. ¿En dónde debería ver las respuestas? A ver, si no, yo voy al momento de finalizar, esperemos un minuto más Ok, que termine de responder nuestros asistentes. Yo voy a poner aquí para compartirle las respuestas, ¿ok? Recuerden que la sesión también está siendo grabada y ustedes van a poder recibir la grabación a través de correo electrónico y también van a poder encontrarla en nuestra página web www.senco.com.p. No se olviden permanecer hasta el finalizar la sesión de hoy para que puedan obtener su certificado de participación completando la encuesta que les vamos a compartir en el chat. Muchas gracias a todos por completar el sondeo. Más del 72% de participantes lo han completado ya. Y ahora sí, queremos, ya, ok, ya tenemos más de la cuarta parte de completados. Voy a compartir, panelista, me confirma si logra ver ahora los resultados. ok. Ha escuchado de un 57%, un 27% que sí la conoce, un 16% que no. Si ha aplicado esto, un 64% que no. Genial. Estoy en proceso de implementarla, un 24%. Ajá. Y un sí lo ha aplicado, un 13%. Ok, yo creo que con esta información estamos listos para empezar. Listo, entonces voy a Sí. detener el sondeo, voy a dejar de compartir mi pantalla y le doy pase para que pueda iniciar su presentación. Ok, muchas gracias.
Ok, entonces empezamos. El tema es bastante amplio. Voy a tratar de tocar todos los puntos. Tenemos una agenda llena, bastante llena. Vamos a dar también un espacio para la ronda de preguntas al final. Y primero quiero empezar con esto de la gestión de la información, porque el título es Producción Colaborativa de Información. Sin embargo, el tema realmente es la gestión de la información. Eso es lo que aborda la ISO, ¿ok? Dentro de dentro de este marco de trabajo de gestión de la información, de hecho el primero de ellos en publicarse orientado a proyectos de construcción, eh, hay 8 actividades, ¿sí? Y una de ellas es la producción colaborativa de información, de ahí el nombre de este webinar, ¿sí? Solamente para hacer, em, para esclarecer ese punto, ¿ok? Bueno, me presento. Yo soy consultor principal, fundador de Next, una empresa dedicada a la transformación digital. Soy certificado en diseño y construcción virtual, esta metodología BDC. He realizado una visita a estudios a Stanford, esto para profundizar en los temas de la gestión de la producción, que es el PPM, ¿sí? Soy especialista también en la gestión de la información, según la ISO 19650, hablaremos de esto y del caso de estudio La Videna en este webinar. Tengo experiencia también en COSAPI, en la gestión de procesos del negocio y excelencia operacional. ¿Ok? La agenda, como les decía, tiene algo de introducción, lineamientos, principios, ¿sí? Para entender cuál es el mensaje de la ISO y eso, realmente lo que quiero transmitir es eso, ¿no? La importancia de la ISO, por qué utilizarla en nuestros proyectos, por qué la ISO en primer lugar, ¿sí? El propósito y cómo nos sirve, qué valor le podemos traer, qué beneficio nos puede traer en nuestros proyectos y en nuestras organizaciones, ¿sí? Porque no es tan orientada a que la implementemos en un proyecto, sino a nivel organización, ¿sí? Es para traer valor al negocio. Me refiero al negocio de la ingeniería y construcción. Ok, también veremos algunas herramientas, ¿sí? Veremos el caso de estudio y finalmente ronda de preguntas. Les pediría que las preguntas las guarden, por favor, para el final, la ronda de preguntas, para poder abordar todos los puntos de la agenda, ¿sí? Ok, genial. Entonces, primero les quería traer esta imagen. Esta es una foto del Museo de la Computadora en Silicon Valley. La tomé en el 2022 cuando estuve por allá. Miren. Miren cómo una foto transmite mucho y habla por sí sola, ¿no? El AutoCAD nace en el 1986, está en un museo actualmente, ¿sí? Sin embargo, actualmente seguimos trabajando con AutoCAD y esa es la realidad de nuestra industria, ¿sí? Y nosotros tenemos que saber la realidad para poder mejor em, hacer una mejor gestión de nuestros proyectos, ¿sí? Y en particular, una mejor gestión de la información, que es tema de este webinar. Entonces, acá podemos hablar de algunos paradigmas, ¿no? Porque antes de 1986 no había AutoCAD claramente. Los planos se hacían manualmente, un trazo, ¿verdad? En un plano. Lo que cambia con el AutoCAD es un trazo digital. Eso es lo que cambia, eso es un cambio de paradigma, se puede decir, porque estamos digitalizando un proceso. ¿Ok? Am, el BIM también genera otro cambio de paradigma porque a diferencia de esa transformación que se dio de los planos al AutoCAD, y estas líneas digitales, la gran diferencia es la metadata con la que trabajan estos modelos digitales, ¿sí? Es decir, el trazo ya no se convierte en un trazo, se convierte en un volumen, pero el volumen no es una caja vacía, el volumen tiene metadata, lo que es decir, lo que es igual a decir que tiene información, ¿sí? Entonces, es el modelo
como una base de datos del proyecto, ¿sí? O cantidad de bases de datos para un proyecto, ¿sí? Ese es el cambio de paradigma que estamos viviendo actualmente. Eso sumado claramente a la cantidad de información que manejan los proyectos actualmente, ¿sí? Cantidad de información y sistemas, ¿no? Acá, por ejemplo, les pongo los sistemas, esto para dar un ejemplo de lo que es edificaciones hoy en día. No es solamente arquitectura, estructuras, también tiene, por ejemplo, el modelo de acero. También el MEP no es solo MEP mecánica, sanitarias y eléctricas, sino también tiene gas, tiene tubería contra incendio. Se dan cuenta que la cantidad de sistemas es cada vez mayor. No creo que eso se detenga. En otras industrias, esto les hablo de edificaciones, pero en otras industrias incluso podríamos ver muchísimo más sistemas, ¿sí? Y sin mencionar la parte de operación y mantenimiento de los activos, ¿sí? Que es decir, más sensorización, más información. Lo vemos en el mundo minero, por ejemplo. Entonces, estamos al tanto de esto, ¿sí? Esta es un poco la introducción. Quería también traerles un paralelo de lo que está ocurriendo hoy en día y cómo nos va a afectar, ¿sí? Entonces, hoy en día también en software hay cambios de paradigma. Pasamos de un software haciendo código en la computadora, ¿sí? A un 2.0, que es un cambio de paradigma, a hacer redes neuronales. Esto es aprendizaje de máquina, o en inglés machine learning, ¿sí? Esto que ven acá es reconocimiento de imágenes, es algo muy particular del machine learning. Pero hoy en día tal vez el 1.0 y el 2.0 no lo veíamos, era sin duda otra industria, pero algo que vemos hoy en día, 100%, porque se ha masificado muchísimo, son estos LLMs, ¿verdad? Que lo tiene todo el mundo en sus celulares, lo tenemos a demanda, ¿sí? Gratis hasta cierto punto y después con pago, ¿no? Pero son estos chats, tal vez el nombre técnico es LLM, ¿sí? Y ese es un nuevo paradigma también, actualmente lo estamos viviendo, ¿sí? Entonces, cuando veía esta presentación de Andrew Carpathy, les sugiero que lo sigan si es que les interesa estos temas, em, no, pensaba en nuestra industria, en que también tenemos cambios de paradigma. Y así como se ve en la industria del software, que el 3.0 está tomando más acogida, lo mismo podemos hacer el paralelo con nuestra industria, con el BIM, las bases de datos, ¿sí? Y el enfoque en sistemas. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es para que más o menos darle nombre a estas LLMs que conocen. OpenAI es el más conocido. Acá ven el tráfico o los queries, que son las consultas que les hacemos, ¿no? A estos modelos de inteligencia, ¿sí? Ok. Entonces, volviendo a la ISO, esta es una imagen de ISO parte uno que habla de conceptos y principios y te habla de etapas, ¿sí? La etapa uno, bueno, podemos coincidir o no, pero más o menos voy a hacer un repaso para explicarles qué es lo que hay y lo que me parece relevante, ¿sí? Primero la etapa uno que dice estándares nacionales, es decir, no hay tanta estandarización, no hay ISO, en una etapa uno no hay ISO, esto es lo que nos dice. Em, sí, y hay, bueno, a nivel de la capa tecnológica, hay archivos, modelos, contenedores de información, ¿sí? A nivel de capa de información, tenemos data no estructurada y por ahí hay algunas huellas o vestigios de data estructurada a manera de Excel, por ahí, data aislada, ¿sí? Lo que nos dice acá, por ejemplo, es el paso a la etapa 2. La etapa 2 ya es hablar de la ISO 19650, parte 1.2, ¿sí? Donde nos dice a nivel de capa de información que tenemos modelos de información integrado. Eso es relevante, ¿no? Eso es BIM. En otras palabras, no podemos hablar de la ISO 19650 sin hablar del BIM y viceversa. ¿Ok? Am,
Luego tenemos las capas del negocio. Acá dice creciente beneficio por procesos existentes, ¿sí? Pero lo que quiere transmitir es que es la captura de los procesos del negocio, de menos a más, de etapa uno, etapa 2 a 3 en adelante. Captamos es decir, entendemos nuestro negocio y lo aterrizamos en procesos, ¿sí? Porque un poco adelantando lo que vamos a ver después de principios, un poco la mentalidad que creo que lo mencioné es este enfoque en sistemas. Y el sistema no es otra cosa que el conjunto de procesos, cómo se engranan, cómo conectan los engranajes, ¿sí? Por eso es tan relevante esta ISO, por eso me gusta esta ISO en realidad y creo en su aplicabilidad. Pero también creo que es relativamente compleja en el sentido de que si la lees la primera vez no te hace mucho sentido. Uno espera leerla y que te dé el cómo hacerlo inmediatamente. No es así. Te da más que todo principios y te dice, bueno, explora por acá, mejor, no vayas por ahí, ¿sí? Tiene el enfoque colaborativo, por ejemplo, entre otras cosas. Así que eso es uno de los mensajes que les quiero eh, dar ahora y adelantar probablemente. Y en etapa 3, que es lo que viene según la ISO, esto es 2018, ¿no? Esta publicación es del 2018, pero mira que ya tiene una capa tecnológica y ya pensaba en estas consultas. Las consultas son las queries, los queries que les hacemos a los modelos de inteligencia que les habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Y por otro lado tiene también bases de datos, ¿sí? Es decir, gestionamos más información a nivel de datos. Eso es. Ok, y por otro lado, no menor, el creciente beneficio por la colaboración, ¿sí? Del trabajo aislado que conocemos al trabajo colaborativo. Y por eso esta ISO también fomenta el trabajo colaborativo, ¿sí? Ok, entonces pasamos a los lineamientos y principios de la ISO. Primero, el título nos dice, nos transmite, ¿verdad? Bastante. Lo he traducido por acá también para que vean. Es la organización y digitalización de la información en obras de edificación e ingeniería civil, incluyendo modelamiento de información para la construcción, ¿sí? Es decir, no se aleja del BIM. Todo lo contrario, es hablar del BIM también, ¿sí? Pero con procesos, con metodología, con sistemas, ¿sí? Gestión de la información utilizando BIM, parte uno, conceptos y principios. Y por otro lado, la etapa 2 o la parte 2 es la etapa de entrega de los activos. Eso es lo que quiere decir la ISO 19650, parte uno, conceptos y principios, y parte 2, que es la entrega de los activos. El activo es un término que de repente no está muy fomentado eh, en nuestra industria a nivel nacional, pero debe entenderse como que, primero, la ISO es para muchos involucrados, ¿sí? Porque eh, un proyecto tiene muchos involucrados. Vamos a ver, por ejemplo, con el caso de la Videna. Por ejemplo, el cliente, Lima 2019, y tiene paquetes de trabajo. Por ejemplo, la Videna fue un paquete que lo tomó el contratista general COSAPI, ¿sí? Después han habido otros paquetes de trabajo, nos vamos a centrar en el paquete de la Videna, ¿sí? Que tuvo como contratista general COSAPI, como cliente Lima 2019 y también tuvo una PMO. Entonces, hablar de activos hace sentido en ese contexto, en el contexto de que uno como cliente hace un proyecto y después hace un proyecto em, repetidas veces, ¿no? No lo hace solo una vez y ahí muere, ¿no? Como muchas veces lo vemos de manera lineal. Cuando hablamos de gestión de información, esto está orientado a la información, a los datos, nuevamente. Por eso hacía bastante énfasis en datos, bases de datos, ¿sí? Y por eso la parte cíclica, ¿sí? Y de ahí el tema de los activos, porque está orientado al cliente. El cliente es el más interesado en que el proyecto se termine, porque cuando se termina se convierte en un activo, ¿sí?
Ok, entonces, bueno, hablando de los títulos un poco, y lo que vamos a encontrar, el primero, conceptos y principios, y el segundo, los procesos, ¿sí? La ISO te da 40 procesos agrupados en 8 actividades. Claramente no vamos a poder abordar todos por el tiempo, pero sí me gustaría rescatar algunas cosas. Vamos a ver primero las palabras clave, ¿sí? Para poder entenderlo, porque al inicio es así, no se entiende a la primera. Hay barrera primero del idioma, ¿sí? El idioma me refiero en la traducción, no se traduce muy bien. Segundo, hay una barrera de que las cosas son, como es una ISO y de alcance internacional, los términos se tratan de poner muy generales para que lo entienda todo el mundo, ¿no? Pero eso también trae algunas barreras de terminología. Y por otro lado está la barrera de, bueno, no, diría que esas dos barreras son las más importantes, ¿no? Entonces, las palabras clave que tenemos que entender son el BEP o el plan de ejecución BIM. El CDE como el ambiente común de datos, este sí es una herramienta de tecnología. En el punto de herramientas ahí les voy a mostrar también qué es un CDE. em, ¿Ok? Después tenemos oír, air, eir, peer. Parece un trabalengua, ¿sí? Pero quiero mostrárselo de esta manera. El oír son los requerimientos de información de la organización, es decir, conocer el negocio. ¿Sí? Está orientado a que el cliente conozca su negocio y pueda transmitir mejor esta necesidad a un constructor. ¿Sí? El AIR, por otro lado, transmite la necesidad de la información, pero del activo, es decir, cuando el proyecto termina y empieza a operar. ¿Sí? El EIR entonces, el PIR es el requerimiento de información del proyecto y todo esto genera un requerimiento de información del proyecto, del requerimiento de intercambio de información. Estos tres generan los requerimientos de intercambio de información. Esto es lo que voy a enviar a la contratista, ¿sí? Para que empiece la producción de información, empiece la ingeniería propiamente. Entonces, esto es el cliente. ¿Sí? En el contexto de un CDE, todo ocurre dentro de un CDE, por ejemplo. am, ¿Sí? Y después tenemos la contratista. En realidad es la contratista general, ¿no? La que va a tomar la responsabilidad y asumir todos los riesgos. Em, y elabora un PREVEP. El PREVEP se le dice porque es antes de firmar un contrato, ¿ok? Esa es la clave en realidad. Esto va contra el EIR, el BEP se elabora contra un EIR, ¿sí? Y después se genera el BEP cuando ya se tiene el contrato, ¿sí? Entonces, acá, claro, acá entonces, si todavía no se ha firmado un contrato, entonces, para entender este punto, ¿no? Tenemos el EIR del cliente que se comparte dentro de un CDE, que es un ambiente común de datos, se comparte a las potenciales contratistas generales o a la potencial, sí, a la potencial contratista. Es decir, ahí estamos hablando del proceso de la licitación, ¿no? Se presentan muchas contratistas y presentan este BEP, que se le llama un pre-BEP, un precontrato, ¿sí? Y que va contra estos requerimientos de información del proyecto propios del cliente, ¿sí? Y después del contrato ya recién sale el plan de ejecución BIM. Esta es la manera de hacerlo. Claramente, bueno, em, no lo he visto, no lo he visto que se haga en la industria de esta manera. Cuando hablamos del BIM, hablamos de un BEP, ¿sí? Pero no se entiende la figura del pre-BEP y mucho menos la figura de los requerimientos de información del proyecto. Entonces, ahí, nada, hacer hincapié en avanzar en esos términos. Sé que la industria minera sí está poniendo en práctica esta parte, ¿no? De aterrizar, ¿no? No es fácil, no es fácil. Muchos entran al mundo del BIM, muchos clientes, me refiero, entran al mundo del BIM sin conocer, un poco como
como viendo qué tal les va, ¿no? Así que, y piden un BEP o piden un BIM, mejor dicho, y así empieza, ¿no? Pero miren que la figura es más compleja, al menos la propuesta de la ISO 19650, ¿sí? Otras palabras clave son el nivel de información requerido. Esto se aterriza en los lots, en los niveles de detalle y en los niveles de información, ¿no? Esto es del modelo, es decir, cuánta información tiene que tener un modelo. Eso también, esto de acá, por ejemplo, el nivel de información es importante, te habla del alcance y eso se aterriza en un web. Lo vamos a ver después también, ¿sí? Ok, entonces pasamos a las actividades de la gestión de la información según la ISO. Tiene esta figura cíclica, que es lo que les comentaba, porque está orientado a los datos y los datos son reutilizables, se reutilizan porque si tú ejecutaste tu proyecto de una manera, hiciste el edificio uno, bueno, te queda un aprendizaje a nivel de datos, ¿sí? Ese aprendizaje es lo que puedes utilizar para tus siguientes proyectos. Esa es un poco la visión, ¿sí? Cuando se habla de datos es muy fácil verlo de esa manera. Tal vez cuando pensamos en la construcción física de obra, lo vemos un poco más lineal, ¿no? Y decimos, lineal considerando la vida útil del proyecto y esa será la operación de mantenimiento, ¿no? Pero nuevamente, em, el- esto esto está orientado principalmente al cliente, diría, ¿sí? Y tiene muchas actividades que están orientadas al cliente. Por ejemplo, evaluación de los requerimientos, la invitación a la licitación. Acá recién, por ejemplo, aparece un constructor, que es o constructor o el que hace la ingeniería, ¿verdad? La presentación de ofertas. Después el contrato, la movilización y, y claramente la producción colaborativa de información con la entrega del modelo, que es de los puntos más importantes de esta ISO, ¿sí? Ok, y después cierre el proyecto, ¿no? Ya cuando termina. Em, ok, miren que todo está dentro de un ambiente común de datos, ¿sí? Em, Quería también mostrarles un poco cómo yo entiendo la cadena de valor, ¿no? Porque, claro, esta es la propuesta de la ISO, ¿sí? Pero para muchos les puede confundir. De hecho, al inicio también me confundía. Es decir, primero verlo de esta manera, un poco circular, entender qué es la evaluación de los requerimientos, entender qué es la invitación a la licitación y qué procesos encontramos ahí. Pero nuevamente les digo, para hacer un poco de recapitular, estas dos están orientadas al cliente, ¿sí? En la medida que el cliente entienda entienda su negocio, entienda lo que es valor para el cliente, es decir, eh, sí, entienda lo que es valor, va a saber pedir la información de la mejor manera, ¿sí? Para que no se produzca más información de la debida, ni por otro lado menos información, sino lo que se requiere, ¿sí? Eso es un problema muy común y tiene que ver con el alcance y los usos BIM que se plasman en un plan de ejecución BIM, ¿no? Al inicio el cliente te puede decir que sí, que lo necesito para la compatibilización, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Y pasa tiempo de modelado, se invierte esfuerzo. Y digamos, bueno, exagerando al último, te podría decir, bueno, pero yo también lo requiero para el metrado de tal cosa. No, pues, ¿no? O sea, porque una cosa es el modelo para la compatibilización y otra cosa es el modelo para el metrado, ¿no? No es lo mismo. Entonces es importante hacer énfasis, ¿no? O sea, cuando el cliente no lo hace, hay que hacer ese trabajo, porque al final los problemas van a surgir aguas abajo si es que no se hace, ¿no? Entonces, por eso es que, por eso es que la ISO plantea en realidad justamente estas buenas prácticas, ¿sí? Y de ahí cada uno lo va moldeando a la necesidad que tiene en sus proyectos. Y entonces ahí les traigo también
esta manera de cómo yo entiendo la cadena de valor. Y es que hay una ingeniería, ¿sí? Hay una construcción, hay un proceso de comisionamiento, dependiendo del tipo de proyecto, y después hay una operación y mantenimiento. La operación y mantenimiento no es nuestro negocio, ¿no? Sin embargo, la ISO te ayuda a pensar en que este proyecto se va a convertir en un activo y por tanto tienes que tener ciertas consideraciones desde que lo construyes, ¿sí? Eso es un poco lo que dice. Y por otro lado, ver un poco la realidad, ¿no? O sea, la ingeniería actualmente se hace en el BIM. Diría que, diría que no, no al 100%, ¿no? Si hablamos de edificaciones, arquitectura y estructuras, puede que tengan mayor madurez en temas BIM, pero siempre van a quedar especialidades un poco más rezagadas con respecto al BIM. Y entonces eso también demanda tener un plan, una estrategia para abordar todo esto, ¿sí? Porque, es decir, se dan cuenta que el flujo no es ideal, claramente no es ideal, no, no todo el mundo se ha sumado a la ola del BIM y cuando estamos en la realidad, cuando nos enfrentamos a la realidad, eh, vemos ese tipo de problemas, ¿no? No todos usan BIM. Entonces, ¿qué hacemos? Igual tenemos que gestionar el proyecto, ¿no? De la mejor manera. Y lo que ocurre en esta ingeniería es que como no todas hacen BIM, o muchas hacen, o la mayoría hace planos, tal vez en ingeniería, acá em, se abre, digamos, una oportunidad, una ventana para hacer una especie de preconstrucción, es decir, levantar esa información al BIM, ¿sí? Em, y eso te trae un poco más, eso te trae confiabilidad de la información al momento de la construcción, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo actualmente. Estas líneas así medias eh, paralelas hacen noción a las fases de un proyecto, ¿sí? Y por otro lado, en la ingeniería tenemos más que todo especialidades, ¿no? Pero es circular porque hay mucha interacción en ingeniería y mucho reproceso, en el sentido de que se produce una información, la publicas, eh, la otra especialidad toma en cuenta esa información. Si hay cambios, ¿cómo se alertan las demás? ¿No? Entonces, en construcción hay retrabajos, sí. En ingeniería también hay retrabajos y deficiencias, ¿sí? Ahora, solucionar problemas en la ingeniería es menos costoso que solucionarlos en la construcción. Eso sí, debemos saber, ¿no? Em, entonces, entender, debemos entender este punto, ¿sí? Esta es la cadena, este es nuestro negocio, esta es la cadena de valor, ¿sí? Entonces, ¿dónde hay BIM? Si no hay BIM en la ingeniería, va a haber por acá en la preconstrucción. Este de acá, la intersección, se le llama preconstrucción. Y es una práctica que actualmente se está adoptando bastante común, ¿sí? Que incluso conecta con vender el modelo colaborativo, ¿sí? Es decir, el constructor mira la ingeniería y dice, oye, tu ingeniería no sé si está tan bien hecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que acá hay una transferencia de responsabilidad cuando la ingeniería no está bien hecha y el constructor asume toda esa responsabilidad y riesgos, ¿no? Entonces al constructor le interesa saber que la ingeniería está bien hecha. Ahí entra el BIM, por ejemplo, ¿no? Les hablo de la realidad porque, digamos, si somos idealistas, esta ingeniería se haría en BIM, pero claramente no está pasando actualmente. Sí, la adopción se da, pero es lenta, ¿sí? Y de ahí también aparecen estas normativas que la adoptan países y la difunden también a nivel país.
Y esa parte está publicado, ¿no? No quiero tocar esos temas porque eso lo encuentran en la web, ¿no? Cuánta difusión tiene por parte del MEF, el Plan BIM Perú, etcétera. Todo está en la web. Pero esa es la dirección, ¿verdad? Ok, entonces entendiendo un poco la cadena de valor, les puedo contar ahora sí de los lineamientos y principios. Primero, este enfoque en sistemas y procesos. Dos, construir pensando en el activo, en la operación y mantenimiento. Esto es un enfoque nuevo, diría. Es difícil de adoptar. El constructor piensa en los planos y construye y la dinámica de obra es muy, como les digo, bueno, los tiempos son cortos en obra, ¿no? Sin embargo, hay esto de construir pensando en el activo. Y eso, por ejemplo, hizo bastante bien Videna con la visión de legado que tenían, ¿sí? Em, ok, el punto 3, el ciclo de vida del activo. La información se reutiliza para construir mejor y predecir mejor. Porque un cliente minero no va a hacer solamente una planta minera, no va a hacer solamente una ampliación, hace muchas, ¿no? No hace solamente una carretera, hace año tras año o cada 3 meses. Un cliente desarrollador inmobiliario, ¿cuántos edificios gestiona en simultáneo? Pues, bueno, depende, ¿no? Tres, cuatro, cinco. Y son muy parecidos, ¿verdad? Cuatro, se busca evitar la duplicidad de esfuerzos, haciendo énfasis en los recursos compartidos y en modelar la información requerida. Nuevamente, modelar la información requerida. ¿En dónde encuentro valor en el BIM? Si no, las cosas caen y si no, el cliente termina diciendo, bueno, pero es mucho esfuerzo, mucho costo para poco valor. Pero normalmente es porque no se define, pues, cuál es el valor que debe traer, ¿sí? Cinco, la tecnología sigue un proceso, no se implementa tecnología porque sí, no adoptamos un CDE y ya tenemos el CDE y ya somos, ¿cómo se dice? Compliance, ¿sí? Con la ISO. No es así, el CDE tiene estados de información, tiene un proceso. ¿Sí? Así como el BIM sigue un proceso con roles, responsabilidades, comunicación, alcance definido en el plan de ejecución BIM. ¿Sí? El enfoque colaborativo, sin duda, de ahí también el nombre, producción colaborativa de información. La información busca el camino más corto y se resuelve en las instancias debidas. ¿Sí? Eso es básico. Y en un proyecto hace la diferencia. Créanme que en un proyecto el detalle hace la diferencia. ¿Sí? Y por ejemplo, cuando digo se resuelven las instancias debidas, esto lo conecto con los roles y responsabilidades. Es decir, ¿quién se encarga de levantar tal incidencia? Ah, ya, tal incidencia con nombre, tal persona, y esa es la persona que va a resolver. ¿Sí? No el de arriba ni el de más arriba, porque si no, hay una especie de teléfono malogrado, ¿verdad? Y al final la información no se levanta, no se resuelve y termina siendo una restricción o termina alargando el proceso. El bucle de la producción colaborativa de información tiene generación y revisión y ocurre en el modelo, ¿ok? Tiene generación y revisión de información. Les adelanto que, por ejemplo, en Videna, el enfoque era correr, correr, correr y la producción colaborativa de información terminaba siendo generación y poca revisión, considerando también un Lima 2019 con poco, digamos, brazo técnico, ¿no? En el sentido de que Lima 2019 no podía ingresar al modelo a hacer revisiones del modelo y con lo cual este bucle no tenía las dos monedas las dos caras de la moneda y con lo cual tenía ciertas deficiencias esta producción colaborativa de información, más orientada a la rapidez, pero eso traía muchísimos errores, ¿sí?
Ok, entonces algunos lineamientos, principios. Quiero pasar a las herramientas para hacer más dinámico esto y no estar solamente hablando de un PPT. Quiero mostrarles, por ejemplo, herramientas, ¿no? Este es el Autodesk, em, la plataforma del ACC, ¿sí? Y acá tenemos los archivadores de información. Este es el Autodesk Docs, ¿sí? Y por ejemplo, con la propuesta de la ISO que les comentaba hace un momento, tenemos modelos WIP y modelo compartido, ¿no? Cuando les comentaba, me parece que acá, de que el CDE tiene estados de información, ¿sí? Y esto, por ejemplo, en Videna fue algo que, como producían tan rápido, sí tenían el CDE, el BIM 360, en ese momento se llamaba BIM 360, ahora ACC. em, se pasaba muy, ¿cómo digo esto? No tenían claramente estos cuatro estados de información diferenciados, que son, no los, qué raro que no he puesto la imagen, pero es el de modelo WIP, el de WIP, que quiere decir Work in Process, es decir, trabajo en proceso. Después tiene el estado compartido, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos compartido, y después tiene el publicado. ¿Sí? En este, por ejemplo, en este servicio de incidencias que ofrecimos con SEMCO a un cliente, no tuvimos la necesidad de tener un estado compartido. Esto fue un proyecto pequeño, digamos, de un edificio de 9 pisos, en donde solamente se modeló arquitectura, estructuras y acero. Entonces no había tampoco tanta producción en WIP y compartido y de hecho revisiones de parte del cliente tampoco había. Entonces lo del publicado no fue necesario. Pero sí es importante saber, por ejemplo, que ese publicado a nivel ingeniería es básico, ¿no? ¿Y por qué la diferencia entre el WIP y el compartido? Porque el WIP, cada especialidad está trabajando en su carpeta. Y si yo soy de la especialidad de estructuras, yo no puedo ingresar a la especialidad de arquitectura, no puedo acceder a esa información, está trabajándose, o sea, no puedo acceder a esa información. Ese es un poco el concepto, ¿no? Porque la plataforma bien gestiona permisos, ¿sí? Acá configuración de permisos, ¿sí? El compartido, por otro lado, el compartido, en cambio, sí, ¿no? Ya es compartido, en este caso funcionó como el publicado, ¿no? Pueden usar la información, ya fue revisada y entonces publicamos la información, ¿sí? Eh, y, ok, esto les iba a mostrar también procesos, ¿sí? Procesos para que vean, bueno, esto es un Visagi, ¿sí? Y con procesos nos referimos a mapear claramente qué es lo que se tiene que hacer paso a paso. Y después de esto se aterriza con roles, responsabilidades y comunicaciones, ¿no? De hecho, una propuesta de la ISO es, por ejemplo, la matriz RACI. La matriz RACI no la he visto utilizarse en proyectos. En Videna no la utilizaron, sin embargo, sí hubiera sido importante, porque te habla de quién es el responsable, quién es el accountable, es decir, el responsable último, a quién se le consulta y a quién se le informa, ¿sí? Entonces, la matriz RACI en proyectos más complejos definitivamente es un sí, una como sugerencia, ¿no? Y eso de hecho es propuesta de la ISO. Ok, también les muestro, por ejemplo, como herramientas el BEP. Les comento acá, les adelanto. Yo tal vez, bueno, no está terminado, son algunas figuras en Figma, pero es lo que estamos trabajando, ¿sí? Donde para poder gestionar mejor la información de un BEP. Voy a poner esto por acá, ¿ok? Vemos, por ejemplo, la descripción del proyecto, los objetivos del proyecto, el alcance del modelado, la matriz de responsabilidades, lo que les comentaba, ¿no? El alcance, bueno, los usos también, porque uno primero define los usos para definir cuál va a ser el alcance,
¿sí? Em, ¿Ok? El alcance del modelo, por especialidades, por categorías, por elemento. Uno no dice, sí, quiero todo en lo 300, toda arquitectura en lo 300. No, no comunica bien. Esto, esto decanta de una reunión técnica en donde paso a paso se le va haciendo la pregunta al cliente de qué es lo que necesita como modelado y cómo va a utilizar la información, ¿no? Así que sí, esto les muestro, ok, como algunas herramientas, ¿no? Ok, entonces eso con respecto a herramientas, con respecto a la videna, hay bastante información, espero poder abordarla. Ok, el proyecto La Videna, esto viene de un proyecto de investigación que nace en el 2020, con unas entrevistas en el 2020, a publicarse recién 2025. Estas fueron 19 entrevistas, se gestionaron 5 recintos: velódromo, centro acuático, polideportivo, estadio de atletismo, pista de calentamiento, bowling. Sí, acá se ven los recintos, por ejemplo. Em, este de acá es un esquema de la ISO en donde el appointing party es la figura del cliente, entiéndase, de esa manera. Y el delivery team es el equipo de entrega, es decir, el constructor principal. En este caso, COSAPI, si estamos hablando de la videna. Claramente pueden haber otras flechas porque no, el paquete de juegos panamericanos tuvo varios delivery team, ¿no? Que me parece también el equipo chileno con Vesco Besalco y entre otros, ¿no? Ok, entonces este delivery team gestionado por COSAPI tenía recintos que son, a nivel de la ISO, en la terminología de la ISO, son los equipos de trabajo. ¿Ok? Por otro lado estaba el proyectista de diseño, que era esta empresa Pattern. ¿Ok? Y entonces, en estas 19 entrevistas, ¿qué hemos encontrado? Un poco para ir directo al grano, ¿no? Primero, algunas preguntas de problemática. Primero, hemos condensado toda la información en 3 dimensiones: problemática, buenas prácticas y lecciones aprendidas. Porque para mí no hay nada más real que un problema, ¿sí? Entonces, captar los problemas del proyecto de la vivienda era prioridad, ¿sí? Porque claro, bueno, podemos conocer los éxitos y claramente como proyecto fue un éxito, nadie dice que no. Sin embargo, lo que nos interesa, ¿sí? Mejorar es en temas de gestión de la información. De ahí el enfoque a los problemas que han habido. Y miren que la cantidad de problemas, la mayor cantidad de problemas que nos han comentado nuestros entrevistados ha sido en la parte del contrato y en la parte de producción colaborativa de información. La parte de producción colaborativa de información no era sorpresa porque, como les decía, la ISO está orientada a la producción de información, ¿sí? Pero sí fue, de hecho, una sorpresa la parte de contrato, bueno, al inicio, ¿no? Después, obviamente, pensando un poco mejor, aterrizando un poco las ideas, y claramente esta figura también lo muestra, ¿no? Hay muchos problemas que ocurren desde el contrato, ¿sí? A nivel de gestión de información incluso. Ok, después buenas prácticas, también algo parecido en temas de, ¿no? Muy buenas prácticas en contrato y buenas prácticas también en producción de información. Lo mismo para lecciones aprendidas. ¿Sí? Am, Acá les muestro también el esquema, el esquema de gestión y producción de información del proyecto. Es un esquema bastante rico en información, en la dinámica de producir y gestionar información, ¿no? Recordemos también que esto es un fast track, lo que lo hace un poco más complejo a nivel de información, más presión, por ejemplo, ¿no? Más presión porque te viene la obra y vacías concreto el sábado y tienes que entregar información, me dejo entender. Y eso agregaba una cierta complejidad adicional. Ojo que no estoy a favor
no estoy diciendo, bueno, ya les dije, ¿no? No estoy a favor de del fast track, del fast track. Soy más de pensar las cosas de manera, darle tiempo a las cosas. Ingeniería se hace bien y después se hace bien la construcción. Sin embargo, este esquema fue de fast track. Em, ¿Ok? Lo que lo hizo más complejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, que fue una dificultad enorme de la producción en AutoCAD, ¿no? Sobre todo por las proyectistas de diseño. La estrategia que se tuvo ahí, por ejemplo, fue contratar a dos consultoras de modelado para dar soporte a estas proyectistas, al punto que, digamos, COSAPI contrataba a las consultoras de BIM, a las consultoras BIM, ¿ya? Y las consultoras colocaban a un modelador en las oficinas de las proyectistas de diseño. Esa fue la estrategia que se abordó, porque caso contrario iba a ser un cuello de botella, ¿no? De hecho lo fue, pero digamos, un poco para mitigar esto, ¿no? Porque estructuras sí tenían una mayor madurez, es decir, las proyectistas de estructuras me refiero, y claramente Pattern, el proyectista de diseño, que es británico y que el nivel de madurez, según me comentan en las entrevistas, era muy alto, era bastante alto. ¿Sí? Al punto que todo lo hacían en BIM. Y por ahí chocaba con la parte de ingeniería de COSAPI porque hay cosas que en la ingeniería se hacen en un 2D, es más fácil hacerlo, ¿no? Porque estamos hablando de hacer cálculos para entregar una conexión, para entregar eh, el dimensionado de un acero, X cosas, ¿no? Pero Pattern necesitaba todo en 3D. Bueno, como alguna anécdota tal vez. El Aconex también se utilizó como un repositorio de información, pero el repositorio formal de información y de intercambio de información, mejor dicho. Ok, después tenemos, em, tenemos los problemas. Bueno, este de acá es, yo sé que tiene bastante información, igual no quería dejar de compartirles esto, porque tiene cosas bien interesantes. Por ejemplo, estos son los procesos de la ISO 19650, los procesos, las 8 actividades, ¿verdad? Y cada actividad tiene número de procesos. Por ejemplo, acá son 3, 8, ¿no? Em, el punto es que acá se hizo una especie de procesos, una especie de check, o parcialmente o no se implementó para el proyecto de la Videna. Fue algo interesante, ¿no? Y si no se implementó, queríamos conectar también con los problemas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos para no extender esto tanto, la producción colaborativa de información, por ejemplo, trajo algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, en 6.2 de generación de información, lo que les contaba, ¿no? Los proyectistas MEP no producían información directamente en el modelo, lo cual hacía el proceso más lento e ineficiente. Entonces, a pesar de que check como generación de información, bueno, parcialmente, tal vez debió ser amarilla, ¿no? 6.3, control de calidad. Los equipos de trabajo no realizaban un control de calidad adecuado de los modelos de información antes de su entrega al contratista general, claramente motivado por los tiempos cortos, ¿no? Y porque la información cambiaba hasta el último, ¿cómo les digo? Hasta el último, casi muy cerca a la construcción, lo cual no te da chance de hacer revisiones ni nada, ¿no? Lo que se hace normalmente es que la arquitectura se detiene, porque la arquitectura jala todo lo demás, ¿no? Lo mismo podemos decir con MEP. La mecánica tiene que detenerse en algún momento, porque son los elementos más grandes, y que permita que las demás especialidades puedan acomodarse, ¿no? Eso hablando de eficiencias en la producción de información. 6.3, 6.4, por ejemplo, la revisión del modelo. El problema el modelo BIM no se compatibilizó completamente durante el diseño por falta de tiempo, lo que les decía, ¿no? Lo cual generó muchos retrabajos y demoras en la construcción. Probablemente esto es lo que genera un fast track, ¿no? No, mm, sí, podría ser, ¿no?
Siete, por ejemplo, entrega de información, entrega del modelo de información. El cliente no se da abasto para revisar y aprobar la información entregada en el ACONEX. Y recordemos que el ACONEX no es precisamente un... Iba a decir que no es precisamente un CDE, pero en realidad lo que quiero decir es que en el ACONEX no es que se produzca la información, a diferencia de, por ejemplo, un ACC en donde tienes todas las especialidades produciendo información, ¿verdad? Este Aconex era más como la formalidad, ¿no? Si hay un cambio, bueno, envío la información por Aconex, ¿no? Pero no es que tú revises, bueno, en ese momento, tal vez ahora sí permite los modelos de información, probablemente, ¿no? Porque estoy hablando de este es un proyecto del 2019, ¿sí? ¿Sí? Ya hace 6 años, ¿no? Pero hay cosas que no han cambiado, ¿verdad? Hay cosas que todavía nuestra industria tiene ciertas falencias, por ejemplo, a nivel de proyectistas de diseño MEP, ¿no? Ese es como un ejemplo. Pero igual, los problemas de la gestión de información aún son muy vigentes, muy vigentes. Así que, bueno, estamos ahorita, tal vez me he pasado unos minutos porque tenemos una ronda de preguntas también. Sí, quería también adelantarles una primicia, ¿no? Que estamos elaborando un curso con SEMCO de la ISO 19650. Esto porque en realidad hay muchísima información que es muy difícil condensarlo en una hora, ¿no? Y es que podemos en realidad tocar cada proceso. Todos los procesos no son igual de importantes, claramente. ¿Sí? Y cada proceso por actividad, me refiero, ¿no? Y con el caso de la Viena. La Viena en realidad nos permite entender mejor la ISO 19650 y de alguna manera que este curso sea entre práctico y teórico, ¿no? O sea, que no sea 100% teórico, porque imagínense, la ISO de por sí ya es bastante densa, ¿no? Así que, bueno, podemos pasar a la ronda de preguntas entonces. Espero no haberme pasado el tiempo y espero, bueno, no, mejor espero sus preguntas. Me gustaría escucharlos. Pueden realizar sus consultas a través de la herramienta de chat, en donde también ya hemos colocado el link de la encuesta para que puedan obtener su certificado de participación. Especialista Sebastián, ¿logra ver? Hay algunas consultas Sí, veo, por ejemplo, aquí. en la Realiza. realidad el cliente llega con el leír y la contratista responde con el B difícil, muy difícil. Como comenté, minería, por ejemplo, veo que está haciendo el leír, ¿sí? Para que lo comparta a su contratista, ¿no? Pero después en inmobiliaria, yo creo que es más un esfuerzo de la inmobiliaria y, bueno, puedo comentar algunas que sí se han tomado el tema, de hecho recién están implementando, o sea, esto está súper vigente. Y bueno, es que también, si hablo de inmobiliarias, tampoco podría generalizar, ¿no? Hay algunas que probablemente son más innovadoras y sí están implementando estas cosas y otras, por el contrario, recién están explorando el tema del BIM. Entonces hay de todo, ¿no? Ok, Efraín, Efraín Flores, el BEP cambia también para los subcontratistas. El BEP se hace una sola vez. El, lo que cambia es el EIR, ¿no? Porque así como el cliente establece los requerimientos de intercambio de información para su contratista, el contratista hace lo mismo para sus subcontratistas, ¿sí? Entonces, cuando digo que el web se hace una sola vez, en realidad no es tan cierto. El web se va actualizando, mejor dicho. De ahí que se dice que el web es dinámico y que, sí, todo el tiempo está cambiando, ¿no? Em, sí, o solamente para el contratista principal una vez firmado el contrato. No, cambia, ¿no? El B va cambiando, sí, se va actualizando. Actualizar es la palabra, ¿no? Porque es bastante dinámico, se va actualizando. Pero responde a un EIR, ¿sí?
Ok, Cindy Karen, ¿el BBEP se contempla para todas las etapas del proyecto? Es decir, ¿realmente factible que el modelo BIM pueda ser utilizado en todas las etapas, ya que la intención no es rehacer los modelos, ¿correcto? Am, sí, sí, el BEP se contempla para todas las etapas del proyecto. Sí, bueno, es que hay muchos casos, ¿no? Ingeniería, por ejemplo, hablar solamente de ingeniería tiene también etapas, ¿no? Está la ingeniería básica, está la ingeniería de detalle, está la ingeniería más llevada a la, bueno, dependiendo de la terminología, ¿no? Algunos tienen dos etapas, básica de detalle, otros tienen tres etapas. Videna tuvo tres etapas, de hecho: el diseño esquemático, el IFC avanzado y el IFC. El IFC es Information for Construction. Entonces tuvo tres etapas y en cada etapa se actualizó el BEP, es decir, se actualizaron los alcances. Pero cuando, por ejemplo, te dicen, am, en nuestro caso, en el caso que les mostré, nos llamó la inmobiliaria y la inmobiliaria ya estaba empezando su proyecto de edificaciones, ¿no? Ahí nos contacta para hacer BIM. Bueno, en ese momento se hace el BEP, ¿no? Ese es un poco, esa es la respuesta. ¿Sería factible que el modelo pueda ser BIM utilizado en todas las etapas? Claro, claro, es factible que pueda ser utilizado en todas las etapas. Dependiendo nuevamente de lo que establezca el cliente, ¿no? Al inicio. Y nuevamente, la ISO toma en cuenta esa parte de operación y mantenimiento en este punto que es el AIR, que son los requerimientos de intercambio, requerimientos de información del activo, tan importante, ¿no? En Videna, por ejemplo, cuando hacía las preguntas de activos, no tenían claro, mira, para temas de activos, de operación de activos, solamente habían vendido la visión de legado, lo cual es bueno. La visión del legado quiere decir, yo construyo para los juegos, para el evento, pero la infraestructura deportiva va a tener una vida útil enorme, pues, ¿no? Entonces no solamente construyo para hacer el evento y para la cantidad de espectadores, los 10.000 espectadores, sino que esa infraestructura pueda ser utilizada sin generar este tipo de elefantes blancos que se generan, ¿no? Por ejemplo, el caso de los estadios de Brasil, ¿no? Se hacen estadios, cantidad de plata invertida, pero cuando termina el evento del mundial, ¿qué pasa con esos estadios? No se utilizan de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, ok, es factible. Am, y de ahí vuelvo a esta pregunta, Cinti. Buenas noches. Ok, el modelo no está completo y tiene errores. Estando en esa condición, se lo traspasan al contratista. Sí, no completo con errores lo pasan al contratista. Eso es lo que ocurre, lo he visto. Al contratista con el pretexto de que tiene que entregar el modelo as built y con eso sí, es increíble esa transferencia de riesgo, lo que asume muchas veces el constructor, porque yo entiendo que, no, lo entiendo, ¿no? O sea, es un negocio con bastante competencia y muchas veces da pie a eso, ¿no? Increíble, ¿no? Increíble que la ingeniería no está terminada, pero aún así lo pasas al cliente. Lo he visto, lo he visto. Incluso en, bueno, en modelos de medios colaborativos, ¿no? Pero sí, sí ocurre. Mm, ok, consulta a su criterio cuál es el mejor CDE, el ProjectWise o el ACC. ¿Por qué? Bueno, discúlpame, Carlos Casas, no he utilizado el ProjectWise, ¿sí? Pero bueno, el ACC tiene todos los criterios, ¿sí? En realidad, los que tengan los criterios, ese sería, ¿no? Claramente los criterios no es que es una nube, no. Tiene permisos, tiene trazabilidad, tiene versionamiento, tiene ver el modelo en la plataforma, un poco para democratizar esto, para compartir mejor esa información. Sí, tiene varios componentes, ¿no? Incidencias, por ejemplo, también. Así que el ACC tiene eso. ¿Qué necesitamos para implementar ISO a nuestro modelo?
Bueno, depende del contexto. Estamos haciendo ciertas implementaciones de ISO, pero bueno, no entiendo la pregunta con nuestro modelo peruano. Digamos que ya se ha tomado la directriz en ir full ISO, ¿no? Hacer BIM en los proyectos, lo veo en proyectos de inversión, por ejemplo, y cuando veo incluso, a ver, para ser exactos, les digo, Decreto Supremo número 203/2024, EF, aprueba la actualización del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, ¿no? Modalidad de asociaciones público-privadas, uso facultativo y dependerá de la entidad pública titular del proyecto en coordinación con el MEF, ¿no? En caso de inversión pública, alineamientos del Plan BIM y normativas establecidas en la NTP ISO 19650-1 y 2. Eso dice claramente. NTP es norma técnica peruana, es decir, estas ISOs han sido traducidas por INACAL. Mi proyecto de investigación aportó a esa traducción en el 2019, la hizo parte uno, ¿sí? Compartido a INACAL. Ok, bueno, para llevar el curso, miren, el curso es orientado un poco más a gestión, como han podido ver, y sacar provecho a la ISO, ¿sí? A ISO más en la gestión, me parece. Em, y claro, uso de herramientas también, ¿no? Pero así como capacitación previa, no, no que yo sepa, no que yo sepa. ¿Existe previsto un SE nacional? No, no que yo sepa tampoco. La tecnología existe, ¿no? Y si hay competencia en CDE, ayúdanos, ¿ok? Franco Armando, ¿cuál sería la mejor recomendación para implementar en la ejecución de obras si el ET no ha sido elaborado bajo el BIM? Sí, esa siempre es una buena, como que salta, ¿no? Nos da cierta inquietud porque muchas veces, si no es elaborado bajo el BIM y en obra, es apostar hacia el BIM o no. Básicamente es eso. Y en obra, como los proyectos, como digo, no nacen precisamente con un presupuesto hacia el BIM. Entonces está esa decisión si hacerlo o no, si hacerlo hasta qué punto y cómo me va a entregar valor, ¿no? Franco, pero claro, tendríamos que ver qué tipo de proyecto, depende mucho, ¿no? Pero sí, pues es evaluar ese costo-beneficio, en otras palabras, ¿no? Pero así como mejor recomendación, difícil si no tenemos en cuenta la tipología y otros factores, ¿no? O incluso el tiempo, ¿no? No es lo mismo hacer bien al final que al inicio. Por ejemplo, si hablo de edificaciones, la etapa de excavación te da una ventana de oportunidad, ¿verdad? Para hacer justamente esta preconstrucción que les había mostrado ahí cuando les presenté la cadena de valor. ¿Sí? Esas actualizaciones del B pueden considerarse cambio de alcance para los subcontratistas. Ese es un buen punto, Efraín, porque el cambio de alcance tiene que registrarse. Eso, por ejemplo, lo estamos considerando muy bien en el sistema digital que estamos creando el BEP con las distintas revisiones. Porque claro, o sea, a mitad del proyecto puede, oye, ahora yo no lo necesito hacer un 4D para la planificación, ¿no? Y un video donde ve el proceso constructivo y todo. Ya, pero eso es un cambio de alcance, ¿no? Y ese es un adicional, claramente. Las actualizaciones del B pueden considerarse cambio de alcance para las subcontratistas. Sí, bueno, depende qué tanto es ese cambio, ¿no? ¿Cuál sería mejor inicio, Carlos, para proponer un BEP? ¿Qué estructura debo seguir en una empresa que solo está implementando el ACC y el modelado? Si deseo iniciarme como consultor BIM, ¿cómo puedo comenzar? ¿Cuál es el inicio? Bueno, el inicio, sí, es el BIM, hay mucha teoría de BIM. Te sugeriría también la ISO con este enfoque a sistemas. Te va a ayudar a entender los engranajes y toda la cadena de valor del negocio, ¿no?
Eso es lo más importante, me parece. Pero acá hay dos preguntas: proponer un BEP, ¿qué estructura debo seguir? Bueno, el BEP, bueno, hay un montón, ¿no? Veo también que se pasan BEP de muchas empresas. Creo que tener el BEP, la estructura del BEP no es el problema. Más bien, ¿qué necesitas de ese BEP? Porque he visto BEPs de 100 hojas. Digamos, ¿de qué te sirve hacer un documento de 100 hojas si no todos lo van a leer, ¿no? Así que siempre ser preciso con qué información va en este BEP. Alcance, por ejemplo, lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Alcance, responsabilidades, el contacto, los usos, am, bueno, el proceso mismo, o sea, la estrategia. Cuando les mostré el proceso del Visagi, eso también va en un BEP. Muchos no lo ponen, ¿no? Pero eso también va en un BEP. También los hitos de entrega de información, porque digamos la construcción tiene hitos de construcción, ¿verdad? Algunos penalizables, otros no, pero la producción de información también debe tener hitos, de manera que tú veas claramente que el hito de la información no te impacte en la construcción, ¿sí? Ojo con ese punto. ¿Cómo sería, Fernando pregunta, cómo sería el proceso para implementar el estándar en una inmobiliaria pequeña? ¿Qué pasos o consideraciones debería tener para una oficina técnica de una inmobiliaria de unos primeros pasos? Genial, genial. He visto algunos clientes que están justamente en esos primeros pasos. Claro, algunas empresas más grandes ya tienen equipos ya como desde los roles, ¿no? Coordinador BIM, coordinador técnico, un líder. ¿Sí? Pero, a ver, primero es, ¿para qué necesitan el BIM? ¿Cómo les va a traer valor, ¿no? Porque, ojo que lo que necesita la inmobiliaria, ¿no? Por ejemplo, ahí mi primera pregunta: ¿esta inmobiliaria también construye? Si construye, el beneficio del BIM le va a ser más evidente, ¿no? Porque tampoco es que uno se emocione en estos temas, proponga algo, después la gerencia no vea un real beneficio y ahí es cuando las cosas caen, ¿no? Yo, digamos, cuando he hecho implementaciones, las que más éxito, digamos, han tenido ha sido que he podido dar estos famosos quick wins, ¿no? En espacios, en plazos reducidos, ¿no? O sea, no esperar 6 meses a ver el primer beneficio, ¿no? Sino al mes, a los 2 meses, para ir captando convencidos, ¿no? O sea, es un esfuerzo de convencimiento, más que todo. Y bueno, ese es un buen reto, Fernando. Este, pero genial, genial que se metan ahí, ¿sí? Paso a paso, diría paso a paso, no se precipiten con todo, ¿no? Porque hay muchísimo que implementar, pero no todo agrega valor inmediatamente, ¿no? Ok, Axel. Axel, sí, algunas deficiencias, bueno, no sé si deficiencias, bueno, les comento la realidad. Han pasado 6 meses, vemos todavía que las proyectistas de diseño no se suman a la ola. Eso nos afecta a nivel de producción colaborativa de información, pero igual, eh, digamos, no nos quedamos de brazos cruzados, ¿no? Hacemos estrategias. ¿En qué otros aspectos para aplicar BIM hay necesidad de especialistas BIM? ¿En qué otros aspectos para aplicar BIM, ya sea en edificaciones o infraestructura? Claro, como les decía, en los clientes. Hay necesidad de hacer BIM desde las oficinas de clientes para llevar este mensaje a más personas. No puede quedar solamente en el constructor. Ya hemos visto que la ISO 19650 parte por la definición de los requerimientos de información del cliente. Es decir, el cliente entiende su negocio y propone y transmite mejor su necesidad. Así que ahí hay un mundo de oportunidades, Axel, en oficinas de clientes. Ya sea, por ejemplo, las inmobiliarias tienen equipos técnicos, las mineras tienen áreas de proyectos, la industria tiene también áreas de proyectos. Así que sí, ¿dónde se puede descargar la norma ISO? Ahí sí, no estoy seguro. La NTP, no sé si es de paga. Bueno, diría que acá la pueden encontrar. Modelos B para descargar. Yo me acuerdo que me acuerdo que me basé en uno
de una universidad, ahorita no recuerdo, Penn State. Penn State tenía un modelo, pero les hablo del 2019, ¿ah? O sea, ahora, incluso el Estado también tiene un BEP, a base de la ISO 19650. Sí. Wow, hay muchas preguntas, tal vez me estoy excediendo mucho el tiempo, disculpen que no pueda atender todas, sé que son bastantes. Em, pero bueno, no sé cómo estamos con el tiempo, ¿sí? O seguimos Unos respondiendo minutos más. preguntas. ¿Cómo? No. Podemos darle unos minutos más para que responda a las consultas. Vemos que la Genial, audiencia está bastante interesada. genial, genial. Ok, Tenemos proyectado aperturar el próximo curso. Creo que sería necesario poder responder la mayor cantidad de preguntas que podamos. cierto. Qué bueno. Si quiero recordar, por favor, que estamos compartiendo una encuesta Perdóname en el que... chat. Por favor, complétenla porque también nos va a servir para poder programar el próximo curso de ISO. ¿Ok? Muchas gracias. Ok, participante invitado, la NTP adaptó la ISO 19650 a nuestro contexto. Qué importante es esto. Podríamos guiar los proyectos de inversión de acuerdo a esta NTP. Ah, bueno, es que la NTP es la traducción, como les comenté. Si entienden uno, es que es entender la ISO, ¿verdad? Es eso, y después van a entender lo que dice el BEP, perdón, lo que dice la NTP, lo que dice el MEF, lo que dice el Plan Bien Perú y las decisiones que están tomando. Así que sí, otra pregunta, en proyectos de asociaciones, ¿tiene alguna referencia de cómo serían los roles BIM? Justo les leí un extracto de asociaciones, creo que eso responde a tu pregunta sobre el Decreto Supremo número 203, pero de los roles yo diría que ahí sí el Estado se ha adelantado un poco en establecer los roles, porque la ISO 19650 no propone, así como no propone la responsabilidad por cada rol, ¿no? Es decir, coordinador BIM, modelador, coordinador técnico, líder, entre otros, ¿no? Pero veo que sí ha tomado esa iniciativa en decir, bueno, estos van a ser los roles, ¿no? Eso es lo que he visto. Eso es sobre roles. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo solo para compatibilización y el modelo para el metrado? ¿Podría dar un ejemplo? Sí, sí, el modelo compatibilizado se enfoca en las incidencias, en las incidencias tipo choque, ¿no? Es decir, he modelado sanitarias, he modelado acero, he modelado la losa, y estamos hablando de una losa de baño. Geométricamente todo esto entra porque la batería de baños tiene como 4 pulgadas, el acero tiene tanto, y así, ¿no? Entonces te interesa ver esa geometría y esa coordinación. Ese es un modelo de compatibilización. No es exactamente un modelo de metrado porque, por ejemplo, en este ejemplo, valga la redundancia, de esta empresa inmobiliaria, y nos pidió curiosamente el acero, que hasta ahora no sé por qué exactamente lo pidieron, pero bueno, normalmente no hay eso, ¿ah? Normalmente la inmobiliaria te pide arquitectura, estructuras y MEP, pero esta inmobiliaria te pidió acero. Pero yo hice énfasis en, ¿para qué se va a usar esa información del acero? Me dijeron desperdicios. Bueno, pero el desperdicio no lo vas a sacar del modelo BIM, lo sacas del despiece. Ah, ok, me dijeron entonces compatibilización. Ok, pero la compatibilización, el acero está embebido. Y no modelas MEP. Entonces, ¿con qué va a chocar? ¿Ya? Pero entonces, dime claramente qué es lo que necesitas, cuál es el valor para ti. Ok, modélame entonces baños y pasadizos, que ahí tengo la mayor cantidad de... Ah, ok, genial. Pero te das cuenta que ese modelo para metrados no sirve. O sea, si sacas el metrado del acero, no lo vas a sacar de ahí, pues, ¿no? A eso me refiero. Después también temas de concreto, ¿no? Si quieres sacar el concreto del modelo BIM, tendrías que tener en cuenta el proceso constructivo, es decir, la prelosa. Porque para efectos, claro que la prelosa es un concreto, ¿no? Pero para efectos de obra te interesa el concreto que vas a vaciar. Entonces, si no has modelado la prelosa, este es otro ejemplo, te estoy dando, Diego,
no vas a tener, o sea, no te va a servir para el metrado. Te das cuenta que hay más esfuerzo, entonces el uso está relacionado al presupuesto también, ¿no? O sea, al esfuerzo, uso con esfuerzo, ¿no? Ok, Jorge, bueno, por favor pueden ayudar a Jorge en dónde se van a compartir. Voy respondiendo las otras preguntas. Jaime Kea, veo que la etapa de diseño se usa la ISO, aún falta experiencia en la etapa de ejecución y para la fase de operación y mantenimiento. Ajá. ¿Cómo influiría el proceso de gestión de información en estas fases y etapas? Am, sí, veo que la etapa de diseño se usa la ISO, pero no tanto, como hemos visto, Jaime, no tanto. Por eso es que se crea esta especie de preconstrucción y se trata de aprovechar estos espacios, estos tiempos, donde puedes compatibilizar la información, puedes hacerla un poco más confiable, ¿no? Y levantar la información de los planos y pasarle a un modelo. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, para la fase de operación y mantenimiento sí estamos con una menor madurez, ¿verdad? O sea, ese tema es genial, ¿ah, Jaime? Si puedes explorar ese tema de gestión de activos, sí, es genial, porque eso, así es como influye la gestión de información y la gestión de activos. He conversado, por ejemplo, con alguien del lab que hacían algunos vestigios de gestión de activos con respecto a la gestión de información, claramente. Pero muy incipiente, ¿no? O sea, todavía en etapas iniciales, ¿sí? Por ejemplo, en utilización de espacios. Y me acuerdo que estaban en el tema de cómo reportar incidencias en la operación, ¿no? O sea, oye, se malogró una faja, ¿cómo lo reporto? ¿Cuál es la manera más fácil? Si tienes el modelo de información, debería conectar. ¿Cómo? Con un sensor, tal vez, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero está incipiente en nuestro mercado, así que hay mucha oportunidad ahí. ¿Qué software o plataforma utilizaron? BIM 360, sí, sí, BIM 360, es decir, el paquete de Autodesk para la Videna. Ese es el que se usó, también se usó Oracle con Aconex y se usó Revisto también para detectar incidencias, a pesar de tener el Navisworks, que también se utilizó para incidencias. Así que se utilizaron varias cosas, Claudia. Em, sí, una consulta. ¿Qué consideraciones deberíamos tener en cuenta para trabajar un proyecto donde solicite trabajar con el estándar COBI? Ah, ya, Kobe, me suena, esto es para gestión de activos, me parece, pero Kobe quedaba rezagado un poco, Freddy, me acuerdo, con la ISO 19650. No sé si estoy ahí en lo correcto, Freddy, corrígeme si no, pero el estándar Kobe, me acuerdo que había quedado un poco desfasado. Bueno, es un Excel, me acuerdo que era un Excel con cada pieza, con cada, sí, pedazo de información. No lo he explorado, la verdad. Te mentiría, Freddy. ¿Cuántos entregan LOA certificados? Este es. ¿Cuál era el inicial del LOA? Me acuerdo de haberlo visto antes del contrato, ¿no? Eh, ¿Cuál era? Bueno, Francisco, si me ayudas ahí, LOA, ¿qué eran las iniciales? ¿Cuáles eran? Si estamos hablando del mismo LOA, ¿no? Porque yo hablo de LOA, un precontrato. Me acuerdo de haber mapeado la gestión de la información en proyectos en COSAPI y había bastante, y había un término LOA, ¿no? Ok, José Carlos, algunos programas gratuitos para gestionar la ISO con diseños en Revit. Bueno, si es Revit no es gratuito, José, el Revit sí es parte del paquete de Autodesk. Pero para gestionar la ISO se gestiona, en realidad se interioriza, ¿verdad? Y después se aplica. Y después se aplica tecnología, ¿no? En esos pasos, ¿sí? O sea, porque ahorita la tecnología, como les decía, viene con todo, pero debemos tener claro el proceso, ¿no? Antes de sumar tecnología. Claudia Fernández, en la etapa de supervisión, revisa y genera incidencias en compartido publicado. Porque en la Videna comentó que el cliente no podía acceder a revisar por falta de tiempo. Sí, sí, no tenía un brazo técnico realmente, como Lima 2019. Así que toda la revisión la hacía el mismo contratista. A eso me refiero. ¿Y en qué etapa la supervisión revisa y genera incidencias?
Sí, cuando está publicado. El estado es publicado. Compartido todavía está en revisión, Claudia. Y publicado es el estado donde entra la supervisión. Perdón, Claudia. Entra en el compartido. Entra en el compartido. Y después ya se publica. Sí, esa sería lo correcto. Las tres etapas era, sí, la tercera etapa IFC. El primero era Schematic Design, diseño esquemático. El segundo era Advanced IFC y después el IFC, Information for Construction. Pero si quieres profundizar, Claudia, en eso, ahí te sugiero, porque ahí conversamos con el gerente de diseño de Pattern y nos comentó que se habían basado en esto de estas 7 etapas de arquitectura, viene del mundo de arquitectura. De hecho, el gerente de diseño era un arquitecto y Patron es una proyectista de arquitectura, ¿no? Pero tiene 7 etapas. Eh, sí, bueno, ahorita no recuerdo cómo se llamaba esto, pero pero búscalo del mundo de arquitectura y algo con gestión de proyectos, pero tiene 7 etapas. De ahí sacaron de esas 3 etapas. Pero el mensaje el mensaje era tener más etapas para que las revisiones no pierdas tan, o sea, ¿cómo te digo? Am, digamos, tuvieron, tuvieron una especie de etapa stage gate, ¿no? En donde para pasar de una etapa a otra, tú requieres ciertos requisitos, ¿sí? Entonces, con eso te aseguras que la información por etapa está bien hecha, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos anteproyecto, normalmente manejamos digamos, nuestra realidad maneja normalmente 2 etapas, pero que en la segunda etapa encuentres errores, pasar a la etapa anterior genera un montón de retrabajo. A diferencia de estas etapas, digamos, más etapas con estaciones de producción más cortas, ¿no? Digamos, ese es el concepto de lote pequeño, en realidad, ¿no? Es el lote más pequeño para garantizar la calidad de la información. ¿Sí? ¿Lo expliqué bien, Claudia? Ah, ok. ¿Consideras que el plazo que se dio Plan Bien Perú, que hasta el 2030 es muy corto, muy extenso? Bueno, Efraín, yo diría que no debemos hacer las cosas por mandato, ¿no? Siempre creo en hacer mejor las cosas, más bien, y si las cosas traen valor. Y por eso hice también énfasis en que no todos los procesos de la ISO son igual de importantes, ¿no? Entonces, más allá del plazo que nos han dado o que han establecido, es coger eso que está actualmente como estado del arte, ¿sí? Y utilizarlo. Eso es un poco mi visión, así que no podría entrar en esa conversación de si es corto o muy extenso, pero acoplar la metodología, pero sí, definitivamente hay un tema a considerar, Efraín, a que la industria tiene que madurar, ¿no? Entonces, para eso también se va a requerir bastante esfuerzo, ¿no? Y probablemente también oportunidades para empresas que puedan apoyar esto, ¿no? Países sudamericanos, plazos de implementación más reducidos. Sí, pero mira que los plazos de implementación tampoco te hablan mucho, ¿no? O sea, Chile manejó muy bien su plan Chile y todo, pero a nivel madurez, yo diría que Perú tiene más madurez incluso que Chile. Y, y que probablemente lidera la región, ¿ah? Porque Colombia, Ecuador están bastante más atrás, Costa Rica, México también está bastante más atrás. Así que no lo veo por ese lado. Ok, sí, creo que ya les estoy consumiendo mucho tiempo, deben tener ya otras cosas en agenda. Así que, nada, despedirme, espero que les haya traído valor, una especie que se lleven algo, ¿no? Un takeaway, ¿no? Que tengan varios takeaways de este webinar. Es decir, algo bajo el hombro que se puedan llevar y aplicar ya a sus organizaciones o tomar acción, ¿no? En lo que sea que fuese. Ok, muchas gracias con todos, ¿sí?
Muchas gracias a nuestro panelista. Voy a compartir mi pantalla nuevamente para dar la parte final de la sesión de hoy. Gracias a todos por mantener su interés a lo largo del seminario. Ok, me confirman por favor si pueden ver la pantalla en este momento. Me parece que sí. Listo. Ok, muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado de la presentación de nuestro expositor y que el contenido les sea de utilidad. Antes de finalizar, los invitamos a llenar la encuesta que hemos enviado a través de la herramienta de chat para que puedan obtener su certificado de participación del webinar de forma gratuita, el cual lo estarán recibiendo en un lapso de 72 horas. Voy a compartirlo nuevamente, si es que aún no lo han podido completar. Recuerden que deben completarlo mientras el seminario está en línea, ¿ok? Tenemos 5 minutos más para poder llenar la encuesta y obtener su certificado de participación. Ya lo hemos compartido a través del chat. Recuerden que es el único requisito y así gestionemos tu certificado de participación de manera gratuita. ¿Ok? Voy a compartir un mensaje comercial mientras vamos recibiendo las últimas respuestas. Para finalizar, queremos dejar un mensaje sobre el por qué elegir a Sencocat. Y es que somos una empresa especializada en software para ingeniería con más de 33 años de experiencia. Hemos sido testigos y parte de toda la evolución del software para ingeniería. Según su situación actual, les ofrecemos orientación, licenciamiento, servicios y o capacitación y los acompañamos en su proceso de adopción tecnológica. Nuestro equipo estará a su lado durante todo el proceso de adopción o implementación, brindándole el acompañamiento necesario para garantizar una transición fluida y exitosa. Cuando surjan dudas o problemas técnicos, pueden confiar en nuestro soporte técnico local para obtener respuestas rápidas y eficientes. Contarán con una amplia y especializada oferta de cursos con certificación internacional. En resumen, al elegir a Sengocat están eligiendo un socio que no solo les proporcionará herramientas tecnológicas de vanguardia, sino que también estarán comprometidos con su éxito a largo plazo. Y para finalizar y mantenerse informados con lo último de ingeniería, visiten nuestros portales CATBIN 3D y Prodoticad 3D. No se olviden también visitar nuestra página web www.senco.com.p. Pueden escanear el código QR que aparece en pantalla para suscribirse a nuestro boletín. Ahí en nuestra página web también tienen un cronograma de cursos completo, información sobre las certificaciones, pueden obtener también información sobre la venta de licencias y packs, tienen el cronograma de cursos certificados, tienen la sección de eventos donde podrán encontrar las invitaciones a próximos seminarios y las grabaciones de seminarios anteriores. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por asistir y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.